y pensaba en la iglesia, ¿no? Y en la iglesia que el Señor quiere, y pensaba también cómo cada uno de nosotros podemos estar seguros de que le estamos dando al Señor lo que Él espera de nosotros, que le estamos dando nuestra excelencia, que le estamos dando lo mejor que podemos, que esos talentos que el Señor nos ha dado, no los hemos enterrado, sino que por el contrario, los estamos haciendo rendir para gloria de Dios, para beneficio de aquellos que no le conocen, en el extendimiento del reino de la palabra de Dios, ¿sí? En el extendimiento del reino de Dios. Y pensaba, ¿qué verá el Señor cuando nos mira, ¿no? ¿Qué dirá el Señor? Que estamos haciendo conforme a su corazón. Yo creo que como hijos de Dios y como seres humanos tenemos que plantearnos y pensar, ¿no? Señor, estás viendo que te entrego lo mejor, ¿qué estás viendo en mi vida? ¿Qué dirá el Señor de nosotros? Estoy feliz de mis hijos porque hacen todo lo que pueden por mí, o quizás digan, mis hijos tienen cosas más importantes que yo, hay otras cosas que tienen prioridad. No, pero qué bueno es poder experimentarlo en el sentido de pensarlo, de llevarlo a poder entenderlo en una plena convicción, ¿no? Decir, sí, realmente puedo sentir que Dios piensa esto de mí, que Dios piensa esto de la iglesia, ¿no? Y pensaba en el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y cuantos más, ¿no? Inclusive de personas que hoy están con nosotros todavía, y me maravilla, ¿no? La pasión por servir al Señor. La pasión del apóstol Pablo, por ejemplo, de servir al Señor con todas sus fuerzas, que para él no había tormentas, para él no había estar encadenado, estar preso, no había cansancio. Me maravilla, la verdad que me apasiona esa, valga la redundancia, esa pasión que el apóstol le ponía en su servicio. ¿Sí? Y ganas de imitarlo, ganas de seguir de la manera que él, poder pensar también cómo él pensaba y cómo él veía las cosas. Y esto me llevó, Señor, a que podamos ver qué es lo que el apóstol Pablo nos deja como señales que la iglesia necesita para identificarse como de Cristo, ¿sí? Señales que tienen que estar en la iglesia del Señor, que tienen que estar en la vida de los hijos de Dios. Y te invito a que vayamos a la carta a los Efesios, justamente del apóstol Pablo, ¿sí? En el capítulo 1 y a partir del versículo 15. Te invito a que lo busques y para que leamos juntos y podamos meditar juntos en la presencia del Señor, clamar para que el Espíritu Santo nos esté ministrando y que nos hable el Señor, ¿no? Que nos hable el Señor, que esta palabra cumpla en cada una de nuestras vidas el propósito por la cual Dios la envió desde el cielo, desde su trono. Dice así la palabra de Dios entonces, Efesios 1, capítulo 1, versículo 15 hasta el 23. Dice así: desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz en el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora, Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Amén. Amén. Gloriosa es la palabra del Señor, ¿eh? Y qué pensamientos preciosos del apóstol Pablo que nos deja, y en su oración nos marca señales que dan la convicción de que la iglesia es de Dios. Es de que la iglesia, ¿sí?, es de Dios, y la iglesia es la que formó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero no quería pasar por alto antes de llegar a esta parte,
que nos resume dos características fundamentales antes de pasar a la oración. Si está fijado, nos habla en los primeros versículos, ¿sí? Que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, ¿no? Y hay dos características fundamentales, fíjate ahí, que la iglesia tiene que amar profundamente a Cristo, pero no tan solo amar profundamente a Cristo, tener fe en Cristo, sino amar al prójimo, ¿sí? Amar al prójimo, que parece algo muy sabido, que parece algo redundante, pero qué importante es como el apóstol Pablo nos lleva a pensar una y otra vez en esto, porque es algo fundamental para la existencia de la iglesia. Fe en Jesucristo y amor por el prójimo. Un amor que muestre que realmente estamos nosotros ocupados en los hermanos, que amamos la iglesia del Señor, y no tan solo la iglesia del Señor, sino que a través de la iglesia del Señor amamos a todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque Dios ama a todos los seres humanos. Y qué bueno también poder entender que la única forma que tenemos de demostrarle a Cristo que le amamos, que tenemos fe en Él, es que Él nos vea amando a nuestro prójimo. Y no tan solo a aquel que es fácil de poder amar, a aquel que me ama, sino amando hasta el nivel de mi propio enemigo. ¿Sí? Y fíjate que viene cuando empieza ya la carta a los Efesios, hablando de un mundo que está desunido, de un mundo que está completamente en desunión, ¿sí? Que está los hombres contra los hombres, el hombre contra la naturaleza, el hombre distanciado de Dios. Y eso es lo que Cristo vino a solucionar y es el pensamiento central de la epístola a los Efesios, esta carta que estamos leyendo, una pequeña porción, ¿sí? Y fíjate entonces qué bueno es poder entender, ¿no? Que no existe el amor y la fe en Cristo si no puedo amar a mi hermano, no puedo amar al prójimo. Y no puedo decir que amo al prójimo si no amo a Cristo, porque me sería imposible amar a mi enemigo si primeramente no estuviese amando a Cristo. Entonces, qué conjunción y qué verdad, ¿no? Qué verdad que podamos nosotros entender y poner en práctica, ¿no? Porque si nos fijamos, muchos, hay sectores que se dicen cristianos, que se dicen iglesia de Dios, y sin embargo descuidan esta parte del amor al prójimo, ¿no? Y hay, por ejemplo, ermitaños y también sacerdotes y un montón de cosas que se meten en monjes, que se meten en sus monasterios a estudiar de la palabra de Dios y entender la palabra de Dios, pero se alejan de la gente. Se alejan de la gente. Y no es parte del propósito del Señor para su iglesia. El propósito del Señor es que la iglesia esté inmersa en la sociedad para poder llevar el plan, para poder llevar la nueva nueva, para poder llevar aquello que está el mundo necesitando, ¿bien? Y que nosotros hemos conocido y que hoy es nuestro deber como iglesia poder comunicarlo a los demás, para que todos puedan venir a los pies de Cristo, ¿sí? Y vos fíjate que también la Santa Inquisición en España, ¿a qué se dedicaban ellos diciendo y creyendo ser la iglesia del Señor? Buscaban a aquellos que no pensaban como ellos. ¿Para qué? Para matarnos. Entonces, ¿dónde está la esencia de la iglesia? ¿Dónde está la esencia del mensaje que Dios nos dejó? Es que importante que podamos entender esto, hermanos, y que no lo quitemos de nuestros corazones y de nuestras mentes, ¿sí? La iglesia son señales inequívocas. La fe, la lealtad a Cristo y el amor al prójimo, el amor a todo ser humano, porque Cristo ama a toda la humanidad, porque la humanidad es creación de Dios. Entonces, qué importante, ¿no? Decir, yo necesito prepararme, pero ¿qué? Para servir. Muchas veces hacemos como los ermitaños, como los monjes, y nos preocupamos en crecer y estudiar y tener conocimiento y no lo ponemos en práctica. Cuando lo principal es que lo pongamos en práctica, que como decía Pablo, cuando nos llevaba a la adoración a Dios juntos, poner en práctica todo lo que dice la palabra de Dios, poner en acción, ponerlo por hecho a todo lo que aprendemos y a todo lo que recibimos de nuestro Dios. Si no, es como que no tiene sentido, si no tiene sentido. Y ¿sabés que el otro día leía acerca de una novela que se llama La sombra de la espada, muy antigua? Y esta, en toda su fantasía, el poeta hablaba de un lugar donde había
una capilla que se llamaba la Madre del Odio. Madre del Odio, así como muchas veces hay Madre de Misericordia, Madre de Madre del Odio. Y él en su novela visualizaba que iba la gente allí a despreciar al que lo traicionó, a despreciar a su esposo infiel, su esposa infiel, a pedir por la muerte de sus enemigos y de aquellos que habían hecho daño. Hoy este poeta lleva a la reflexión de que cuántas veces ¿no? Los cristianos estamos tan cerca de un altar de ese tipo, que del altar del Señor verdadero, genuino, ¿no? Porque muchas veces hasta en las iglesias se introduce ese odio que existe entre partidos políticos, entre equipos de fútbol, entre distintas versiones teológicas y distintos pensamientos acerca de Dios, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta y permitimos que eso se involucre en la iglesia, ¿no? Y este autor, este poeta nos lleva a pensar en esto, es decir, que muchas veces nuestra religiosidad nos lleva más a estar cerca del altar ese del odio que del altar del Dios verdadero. Entonces, qué importante es poder meditarlo y saber que son señales de que van a haber una evidencia clara, fresca, de que somos la iglesia del Señor, de que somos los hijos de Dios. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo una y otra vez, vas a ver a través de las distintas epístolas, menciona este tema y lo vuelve a sacar, y después te vuelve a hablar del amor y decirte que es lo más importante que todo, que puedo hacer 1000 cosas, 1000 hechos maravillosos, pero si no tengo amor, no sirve para nada. Entonces, qué bueno esto, ¿no? Señales inequívocas. Amar a Cristo, ser fiel, tener fe en Cristo y amar al prójimo. Al extremo de llegar a amar a mi enemigo. Eso es lo que el Señor nos pide y eso es lo que el Señor nos demanda a los hijos de Dios, ¿no? Y muchas veces tenemos demasiada religiosidad y lo importante es poder tener una fe genuina, profunda y completa en el Señor Jesús, ¿sí? Como aquel carcelero le fue demandada para que pudiera creer, ¿sí? Y fíjate que después de dejar bien en claro esto el apóstol Pablo en este pequeño pasaje, pasa a orar por la iglesia, por aquella iglesia que estaba haciendo, a la cual se le enviaba esta carta, pero convencido, el apóstol convencido de que ellos estaban dando estas señales, ¿no? Y fíjate que dice, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes, los recuerdo constantemente en mis oraciones. Bendita iglesia, ¿no? Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual, ¿sí? Un espíritu de sabiduría reclamaba al Señor para la iglesia, ¿sí? Para la iglesia porque el apóstol Pablo consideraba que era necesario, que era indispensable que esto sucediera, que estuvieran en plena sabiduría, ¿no? Y buscaba, en el griego la palabra sabiduría viene de Sofía, y Sofía es el conocimiento de las cosas profundas de Dios. Eso es sabiduría con respecto a Dios, el conocer las cosas profundas. Es aquellas cosas que, como dice Jeremías, todavía hay muchas cosas que todavía están ocultas y a través de estas sabidurías que van a ser develadas por Dios a nuestras vidas. Necesitamos conocerla, necesitamos profundizar en el amor de Dios, necesitamos tener cada día un contacto, una relación más estrecha con nuestro Dios para que este espíritu de sabiduría, para que esta sabiduría fluya por nuestras vidas y que podamos cumplir con el plan que el Señor nos ha encomendado, ¿sí? Y yo decía que para que esto pueda ser posible necesitamos en nuestras iglesias tener personas que piensen, por supuesto, que hay personas que estudien, que se capaciten, ¿sí? Y entender también que una verdadera relación con Dios no llega a ser tal si no hay una relación personal con Dios, ¿sí? Personal. Muchas veces tomamos los cristianos quizás por comodidad, quizás porque nos dejamos arrastrar por la vorágine y por las cosas que suceden, ¿no? Y tenemos problemas, yo siempre digo, problemas con el auto, vamos al mecánico. Tengo problemas con el teléfono, voy al service del teléfono. Y cuando quiero alimentarme de la palabra de Dios, voy a escuchar una predicación que hace el pastor. Que no está mal, en definitiva. Pero yo tengo que tener mi experiencia personal con Dios. Yo tengo que hacer que no conformarme con escuchar una prédica, no conformarme con escuchar el domingo o un miércoles una prédica, o escucharla por YouTube. Yo tengo que tener mi relación personal con Dios. Eso va a hacer que yo sea bañado, que sea bendecido con sabiduría de lo alto. Pero necesito yo masticar la palabra de Dios con mi propia boca, necesito
masticar la palabra de Dios para mi vida, en lo personal. No quedarnos con la comodidad de ir tan solo el domingo a la iglesia y con ello estoy. No, porque ya escuché lo que el pastor dijo, me escuché 5 prédicas, 4 alabanzas. No, mi hermano querido, para que el Espíritu y para que la sabiduría venga a tu vida, vos tenés que tener una relación personal con el Señor. Y eso es lo que también da una señal clara de que somos hijos de Dios, de que somos verdaderos hijos de Dios consagrados en Jesucristo, ¿sí? Mirá lo que decía, me contesto que decía Platón, te acordarás, el griego, dice, una vida sin examen de conciencia no vale la pena vivirla. Si uno anda por la vida haciendo cualquier cosa, sin ponerse a pensar si realmente conviene, si no conviene, una vida así, ¿para qué vivir? ¿No? Y después dice, una religión que no se ha examinado personalmente y a conciencia, no vale la pena tenerla. Si yo no me dedico a adentrarme en mi creencia, en mi fe, si tan solo estoy por lo superficial, por lo que me dicen, si no me atrevo a buscar experimentar lo que Dios dice que va a producir en mi vida, si yo me conformo tan solo con simples cosas, no tiene sentido, mi hermano. Si buscamos una relación con Dios, si buscamos ser hijos de Dios, tenemos que tener una comunión profunda con nuestro Señor. Tenemos que conocerle cada día un poco más. Hacer nuestro mayor esfuerzo para conocerle. ¿Sí? Allí que queda de lado el cansancio, el trabajo, las horas extras, el tiempo, la incomodidad de que hoy es Zoom, que mañana es presencial, y cuando es presencial quiero que sea Zoom, y cuando es Zoom quiero presencial. ¿Cuántas cosas, no? Con las cuales el enemigo logra que nuestra comunión con el Señor no sea tan profunda como necesitamos para que su sabiduría nos inunde, ¿sí? Otras cosas las que yo creo que necesitamos en la iglesia del Señor es contar con los lugares para poder escudriñar la palabra de Dios juntos, para tener quien nos guíe. Eso va a hacer que descienda sabiduría sobre nuestras vidas. Como decía, no ser tan solo los cristianos del domingo, que vamos a escuchar lo que nos dicen, lo que siempre digo yo, lo que masticó otro, el devocional de otro, el devocional que está bien, que no está mal, pero necesitamos más, necesitamos nosotros experimentar la palabra de Dios, necesitamos nosotros adentrarnos en el conocimiento de Dios y en una relación íntima con nuestro Señor. Necesitamos cada día conocerlo más, ¿sí? Otra de las cosas para esta sabiduría es centrar nuestras actividades en servir al Señor. Como nos muestra Pablo, no puede haber en nuestras vidas nada más importante que servir al Señor. Y no puede haber nada más importante que dedicarle el mejor del tiempo a servir al Señor. Y muchas veces nos damos cuenta y el mejor de nuestro tiempo se lo dedicamos a otras cosas. Que tampoco está mal. Hay que uno trabaje, y no está mal que trabaje horas extras, no está mal que duerma, pero tenemos que decir, si yo le doy tanto empeño y tanta devoción a un trabajo, tengo que darle mucho más todavía a mi Señor. Si al menos quiero que las cosas me vayan bien, si yo quiero estar en una relación verdadera con el Señor, profunda de amor, necesito darle al Señor mucho más de lo que le doy a las otras cosas. Aún mismo a tu familia, mi hermano, que lo mejor que puede haber es uno cuidar la familia, pero yo no puedo darle más cosas ni más entrega a la familia que a mi Dios, porque sería insensato. Porque todo lo que yo pongo por encima del Señor, a lo que yo le doy prioridad al Señor, antes que al Señor, no puede ser bendecido. Mientras tenga el Señor prioridad sobre todas las cosas van a ser bendecidas. Pero a la inversa, no. Entonces uno tiene que ser consciente, tiene que ser sabio, hablando de sabiduría justamente, para que cada cosa ocupe el lugar que corresponde para que reciba la bendición de Dios. ¿Sí? Pablo también ora para que la iglesia tenga una relación y un conocimiento más profundo de Dios. ¿Sí? Más profundo de Dios, lo que veníamos hablando recién, ¿no? que tengamos, que no conozcamos a Dios por encima, que no conozcamos a Dios por lo que nos dijeron, sino que conozcamos a Dios en el estudio, en el encuentro íntimo, en la oración, que podamos conocerle mucho más, como decía recién, que nos invita a Jeremías, para conocer esas cosas que todavía son ocultas. Señor, quiero conocer eso. Pero no puede ser un milagro que yo diga, bueno, Señor, voy a orar para que el Señor mete esas cosas ocultas. Las voy a conocer si yo me pongo en una intimidad con el Señor que cada día vaya creciendo. Allí voy a conocer esas cosas que son ocultas todavía, ¿sí? Otra de las cosas es
que nos pide aquí que el apóstol Pablo está orando por la iglesia es concientizarnos, que la iglesia sea consciente de la esperanza, que para la iglesia la esperanza sea una convicción plena, entendida, ¿sí? Porque vivimos en un mundo, mi hermano, que abundantemente suenan las campanas del desaliento, de la desesperanza. Todo lo que nos informan va para atrás, todo lo que nos informan traen desesperanza, traen temor, traen odio. Todas las cosas, todo, desde lo que tiene que ser bueno como una vacuna, termina en un desastre, todos odiándonos, todos hablando mal del otro, toda una desesperanza, que esto no va a cambiar, mi hermano. Y nosotros tenemos un mensaje de esperanza que Cristo puso en nuestras vidas. Y es momento de que empiecen a sonar esas trompetas de esperanza en el nombre del Señor. Que no nos dejemos llenar nuestras conciencias, nuestros corazones de desesperanza, de noticias de perdición, de noticias de desaliento, de noticias sin nada de optimismo, sino que por el contrario, mi hermano, nosotros tenemos que proclamar un mundo, ¿sí? Un mundo que no va a la debacle, va a la consumación de la gloria de Dios, va a la consumación de la voluntad de Dios, porque la palabra nos dice que en determinado momento el Señor Jesús va a venir y se va a mostrar en gloria, y que va a llevar a los suyos, a su novia, a su prometida, a su pueblo. Entonces, que empiece a sonar con mucha fortaleza la trompeta de la esperanza que Cristo quiere traer al mundo. Un mundo que se pierde, un mundo que realmente necesita dejar de tan solo escuchar noticias nefastas, sino que también pueda escuchar que hay esperanza, que hay del Señor un tiempo nuevo, que hay que creer en Jesús porque Él tiene el poder para transformar las vidas, para hacer que las cosas cambien y para hacer que las vidas de cada uno de aquellos que se atrevan a creer sean distintas y sean mejores, ¿sí? Y para no extenderme tanto, una de las otras cosas que también aquí nos habla en la palabra es que para que nosotros podamos también entender el poder de Cristo, de que podamos entender que no es tan solo un poder normal. Dios le dio a Jesús, a nuestro Salvador, el poder sobre todo nombre, ¿sí? Y lo voy a leer de la Reina Valera, bien, el versículo 21 de lo que estuvimos leyendo, dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El Señor tiene el control. Es un mundo con el cual el Señor tiene el control. Y hoy muchos de nosotros no entendemos. Como varias veces hemos predicado, a veces vemos todo con los ojos humanos y esperamos todo a través de las posibilidades humanas. Y el Señor aquí nos está mostrando y nos habla de principados, de potestades. En este tiempo en que se escribió la palabra de Dios, esto era mucho más entendible. Porque todos creían que hasta el mismo Pitágoras declaró en uno de sus libros que el mundo, que el espacio, que el aire estaba lleno de espíritus y que así se movía la humanidad. Todos espíritus, y dice, son tantos los espíritus, lo repito, Pitágoras dijo esto, que son tantos los espíritus que no hay siquiera lugar para la cabeza de un alfiler. Ellos que de esa manera sabían y entendían con mucha profundidad, cuando el apóstol Pablo en la carta a los Corintios nos habla de potestades y de gobernantes de las tinieblas, y nos habla de fortalezas y de argumentos falsos y de altivez. Sabían, nosotros hoy nos movemos mucho por el conocimiento humano y todo queda desplazado hacia la ciencia, hacia el conocimiento, y desconocemos el campo espiritual. Desconocemos el campo espiritual, pero acá el apóstol Pablo, la gente de ese entonces que lo entendía, les está diciendo que tiene un nombre que es sobre todo nombre, y está sobre todo principado, sobre todo ángel, sobre todo espíritu. No hay nada que pueda doblegar al Señor Jesús. Amén. Entonces él les hablaba para que tengan la plena convicción de que en las manos de Jesús nada les iba a ser imposible, porque Pablo sabía que les venía la persecución, que les venían tantas cosas terribles que ellos iban a tener que soportar. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, para el entendimiento de su reino, ¿sí? Y quiero terminar, porque si no se va a hacer muy largo, nada más con algo que a mí me impactó y que todos conocemos, ¿no? Esa tesis del apóstol Pablo acerca de la iglesia. Cuando está terminando el pasaje dice: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas a beneficio de la iglesia. ¿Escuchaste, no? Lo hizo cabeza, le dio el poder sobre todas las cosas. ¿Para qué?
para beneficio de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene un propósito. Por eso no tenemos que tener temor, Señor, hermanos queridos, a nada de lo que esté sucediendo, a nada de lo que se venga, porque el Señor nos ha dado beneficios como iglesia. Y dice el versículo 23, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena, la iglesia. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. ¿Escuchaste bien? Dice, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Qué preciosa palabra, ¿no? Es decir, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? El cuerpo de Cristo. O sea que la iglesia son las manos del Señor, ¿sí? Las piernas son los pies del Señor que iban ¿a dónde? A los lugares donde iría el Señor. Nuestras manos hacer la obra que haría Jesús aquí en la tierra. ¿Sí? Nuestros ojos para ver lo que Cristo vería aquí en la tierra hoy. Y tú estás viendo el cielo, por supuesto, por ahí nos dirijo a esta misión. Y sabes que hay una leyenda muy antigua, y con esto sí termino, ¿sí? Que cuenta, me encantó, ¿no? Y dice que cuando el Señor Jesús, como nos relata ahí en Hechos, ascendió a los cielos, después de la crucifixión, después de esos 40 días, y dice que llegó allí, lo recibió el ángel Gabriel con todos los ángeles, y se sorprendieron porque dice que esta leyenda, por supuesto, dice que todavía tenía las señales de los clavos, de todo lo que había hecho sobre su cuerpo. Y le dijeron, Señor, Señor, Maestro, ¿cuánto has sufrido por la humanidad allí abajo? ¿Sí? Mucho. Entonces el Señor Jesús dijo, vale la pena. ¿Sí? Y le dijeron, pero ya anunciaste, la gente entendió de tu amor. Y el Señor Jesús dijo, y todavía no, unos pocos entendieron y les di a ellos la misión de que se lo digan a los demás. Pero ¿cuál es tu plan? Y hablé con Pablo, con Pedro, hablé con Pedro, con Juan, y unos cuantos muchachos más, y les di la tarea de que ellos vayan y que cuenten todo el amor que tengo por la humanidad. Entonces, dice esta leyenda que el ángel Gabriel decía, pero Señor, ¿y si ellos se olvidan? ¿Qué va a pasar? ¿Tenés un plan distinto? ¿Otro plan por las dudas? Ellos se olviden o después no tengan ganas. Yo digo, capaz que después viene el Zoom y ya no nos gusta. ¿Qué vas a hacer, Señor? Dijo, no. Yo confío en ellos. Yo los tengo a ellos. Y hoy mi hermano, en el siglo XXI, te lo dice a vos y me lo dice a mí. Yo confié en ellos. El Señor confía en vos y confía en mí, de que esa obra redentora va a llegar al conocimiento de todo ser humano. Por amor, porque es una de las señas indubitables de la Iglesia de Cristo, el amor. ¿Sí? Entonces, mi hermano, ¿qué estamos haciendo? Él confió en nosotros. Él entregó toda su vida y lo dejó en nuestras manos para que nosotros como iglesia, como su pueblo, como su esposa, como su novia, lo podamos manifestar. Creo que es un tiempo que todo cristiano debemos de dar una vuelta de rosca en nuestra vida espiritual y decir, Señor, tengo que aún más priorizar mi servicio a vos. Porque vos confiaste en mí. Vos confiaste en mí. ¿Sí? Confiaste en tu iglesia y yo soy parte de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Así que te lo dejo para que lo estemos pensando. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos muestre estas maravillas, ¿no? Estas maravillas de lo que Dios espera de su iglesia, de lo que el apóstol estaba pidiendo, para que la iglesia no le faltara y para que nosotros, vos y yo, podamos entender que somos ese cuerpo de Cristo y que el Señor confió en nosotros. No se le ocurrió un plan B. Él confió y dijo, no, tranquilo, le dejé a ellos la tarea. Y hoy, siglo XXI, nos toca a nosotros. Estar a la frente de esto, estar amando al Señor, estar comprometiéndonos con Él, aprender a disfrutar de todo lo que hacemos por el Señor, para que deje de ser una carga, para que deje de ser un compromiso, para que deje de ser una molestia y se convierta en algo que deseo hacer desde lo más profundo de mi corazón y de todo mi ser. Así que te bendigo. Te amo en el Señor y Dios quiera que día a día podamos entregarle aún más y aún más, porque Él lo merece y porque el extendimiento del reino lo está necesitando. Así que vamos a ver. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos, papá, clamamos y te damos gracias, Señor,
por tu palabra. Gracias, Padre, porque siempre y cada día y en cada momento estás hablando en nuestros corazones, papá, en nuestras vidas. Gracias, Padre, por, Señor, el llamamiento que tenés para con nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos perdonás, papá, pero nosotros tenemos que ser aquellos que examinen sus propias vidas, Señor, y que podamos nosotros, Señor, ir corrigiendo, Señor, para darte más, para que todos esos talentos que nos has dado, Padre, los podamos multiplicar, papá, que no engañados los enterremos, Señor, para creer que los tenemos, Señor, pero que no produzcan ningún fruto. En el nombre de Jesús, papá, clamamos para que nos des la libertad, para que nos des el entendimiento, Señor, y que surja en nosotros el compromiso, papá, hacia vos, el compromiso, Señor, y el amor por cumplir, Señor, con la pasión, papá, que leemos de este apóstol, Señor, de este hijo tuyo, de este nuestro ejemplo, Señor. Papá, danos esa pasión, Señor, danos esas ganas de querer servirte y que no haya nada, Señor, que se interponga, que no haya nada, Señor, que logre diluirlo, que logre, Señor, hacer que no lo podamos experimentar de esa manera. Danos, papá, de esa pasión. Danos, Señor. Y dejamos nuestras vidas en tus manos, Padre, para que sigas trabajando, para que sigas moldeándonos, papá, porque queremos ser barro en tus manos, Señor. Gracias, papá, y te ruego una bendición especial para cada uno de mis hermanos. Señor, te ruego una bendición especial para sus familias, para sus hogares, Señor, para sus trabajos, pero por sobre todas las cosas, Señor, para sus ministerios, Señor, para que lo podamos cumplir, Señor, conforme a lo que vos estás esperando, papá, y que no seamos confundidos, y Padre, que no venga nada a arrebatarnos, Señor, ese deseo que tenemos en el corazón de agradarte. Dejamos todo en tus manos, Padre, en el nombre glorioso y precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos queridos. Dios los bendiga.